que estemos listos. Voy a leer en la Reina Valera contemporánea para que si hay una pequeña diferencia sepan en qué consiste, pues. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Yo no sabía que desde el tiempo de Pablo había canibalismo cristiano, ¿no? Y aquí Pablo está diciendo, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros, tengan mucho cuidado. Pablo entiende los conflictos de los hermanos gálatas. Pablo entiende la dificultad que es vencer el peso de la tradición judía en sus mentes, en su comportamiento, en su manera de entender las cosas. Por eso es que Pablo tiene que estar insistiendo que el detalle de la ley de Dios no es nada más poder repetir la letra. El detalle de la ley de Dios es poder entender que Dios da la ley para cambiar mi corazón. Y Dios da la ley para, cambiando mi corazón, cambiando mi mentalidad, cambiando mi comportamiento y cambiando mi actitud hacia el prójimo, porque eso es el efecto de la palabra de Dios. Si yo tengo contacto con la palabra de Dios, va a cambiar mi mente. Si yo tengo contacto con la palabra de Dios, va a cambiar mi emoción. Si yo tengo contacto con la palabra de Dios, va a cambiar mi actitud. Y por eso Pablo les tiene que decir a los hermanos gálatas, toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Pablo el apóstol les está llamando la atención a los hermanos gálatas precisamente para que entiendan los hermanos que no tienen, es cierto que no tenemos ningún yugo que soportar, es cierto eso, que no, nosotros al obedecer al Señor, a entregar nuestra vida, a decirle, Señor, reconozco que necesito tu perdón, reconozco que necesito que vengas a mi vida y que vivas en mi corazón. Cuando nosotros hacemos eso, no recibimos un documento. Tienes que hacer todo esto, tienes que dejar todo esto. Es cierto eso. Nadie de nosotros recibe una lista de prohibiciones. Nadie de nosotros recibe una lista de cosas que sí puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Nadie de nosotros. Todos nosotros recibimos al Señor en una actitud personal. A nadie de nosotros nos pusieron una pistola amenazándonos. O te entregas a Cristo o a ver qué haces, ¿no? A nadie de nosotros. Si el Señor por su Espíritu nos convenció de que estábamos condenados a la muerte eterna y por eso es importante tomar la decisión en el momento que la tomamos, es otra cosa, porque nos está haciendo conscientes de la muerte eterna, esto es, de la separación definitiva de Dios. Mientras estamos vivos en la tierra tenemos la posibilidad de contemplarle en la riqueza de su creación, porque es una gran riqueza, ¿no es cierto esto? Poder ver estas maravillas que, imagínense que se tomó el tiempo de diseñar molécula por molécula para decir, va a haber flores con estas características, ¿no? Para este clima, para este otro clima, para estas condiciones de tierra, etcétera, etcétera, para este viento, para este calor, para esta humedad. Se tomó el tiempo Dios de hacer eso. Entonces yo puedo, mientras estoy vivo, de poder reconocer eso. Y eso me puede llevar poco a poco a tener convicción de qué precaria es mi consistencia, qué precaria es mi condición. Y a partir de ahí, poco a poco, el Espíritu me va a ir dando conciencia de mi pecado por un lado y por otro lado, de la necesidad que tengo de ser perdonado, de la necesidad que tengo de ser nacido de nuevo, de la necesidad que tengo de poder entregarle mi vida a Él, poder depender de Él. Por eso Pablo les dice, han sido llamados a la libertad. Siéntanse con la libertad de vivir la fe cristiana en las condiciones en las que están. Nada más, por favor, entiendan que la libertad de que disponemos no debe ser nunca ocasión para que ustedes se dediquen a pecar. Esto es, yo puedo estar jugando y yo puedo estar jugueteando. Algunos de ustedes que me conocen saben, y yo lo he dicho en algunas ocasiones, que me gusta beber cerveza. Y yo tengo que tener cuidado con eso, porque yo tengo a veces alrededor de mí gente que tiene dificultades para dejar de beber. Y yo soy alguien que por afición, entre comillas, por el gusto de lo que significa acompañar la comida con esta bebida, lo hago, lo he hecho a veces. Lo hago, porque no voy a decir que estoy limpio completamente, pero es muy importante que yo entienda.
Nada más, por favor, entiende que la libertad que el Señor te da de hacerlo y de no hacerlo puede tener consecuencias. No tienes de ninguna manera la libertad de decir, me compro un tonel y me acabo el tonel en una semana, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, hermanos, por favor, entiendan, ustedes han sido llamados a la libertad. Y aquí está hablando Pablo, porque Pablo lo hemos mencionado muchas veces. Pablo es un hermano nuestro que le toca batallar con la generación de judíos que estaban reprochándole una y otra vez a cada nuevo creyente: lo que tú estás creyendo no es verdadero, lo que tú estás creyendo no es lo que Dios quiere. Dios le habló al pueblo de Israel, le habló a Moisés, le dio las tablas de la ley. Por favor, no te olvides, no lo creas a los cristianos. ¿Cómo tú puedes creer en el mensaje de alguien que fue juzgado y fue asesinado como delincuente? ¿Cómo puedes tú hacer eso? Y Pablo era consciente de que había esa batalla en el corazón, en la conciencia de los hermanos gálatas. Por eso es que les tiene que decir nada más que tengamos presente lo siguiente, hermanos. Sí es cierto que no recibimos nunca un listado de lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer. Sí es cierto. Pero nada más que el tiempo libre no lo ocupen, por favor, en pecar. El tiempo libre no lo ocupen, por favor, en dedicarse a cosas que no tienen que ver con la naturaleza que adquirieron una vez que entregaron sus vidas al Señor, que es lo que Pablo les está diciendo. Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Se trata de construir una comunidad nueva, se trata de construir una relación nueva, diferente, entre nosotros, seres humanos transformados por el poder del Evangelio del Señor Jesús, porque eso somos, seres humanos transformados por el poder del Evangelio del Señor Jesús. No me olvido de un hermano que fue muy importante en los inicios de mi desarrollo como cristiano, que él vendía libros y yo me acuerdo que llegué a saludarlo, platicar con él un tiempo, un ratillo. De repente Esteban me dice: no te olvides que al creyente que quiere pecar, Satanás le proporciona los medios. Con eso me dijo todo. Si yo quiero pecar, ocasión va a haber para que yo peque. Si yo quiero desobedecer, ocasión va a haber para que desobedezca. Entonces, por eso es muy importante que entendamos que tenemos la posibilidad de decirle no al pecado. Tenemos la posibilidad de no hacer lo que todo el mundo hace, ¿no es cierto? Órale, aprovéchate que ahorita hay circunstancias, nadie te mira, nadie va a andar de soplón de los que estamos aquí, nadie te va a traicionar, aprovéchate y hazlo, ¿no? Que eso es justamente lo que Pablo les dice. ¿Por qué? Porque se trata de entender que a Dios le gusta disfrutar nuestra disposición y nuestra libertad y nuestra madurez al obedecerle, nuestra disposición a entregar nuestra vida, nuestro tiempo, en una actitud de mayordomía, en una actitud de obediencia, en una actitud de fidelidad. Porque yo puedo usar mi tiempo para no hacer nada, pero también puedo usar mi tiempo para orar, puedo usar mi tiempo para buscar a un hermano, una hermana que necesita palabra de consuelo, puedo usar mi tiempo para dedicárselo a la palabra del Señor, puedo usar mi tiempo para escribir algo que creo le puede servir a alguien, una carta, por ejemplo, ¿no? Si yo puedo dedicarme a eso. Cuando la Guerra Civil Española, los hermanos que estaban en Madrid bajo la custodia de nuestro hermano Samuel Vila, no se podían reunir porque Franco prohibió que se reuniera la gente, el general Franco, no se podían reunir, y el hermano pastor, que tampoco podía salir de su casa por los toques de queda y lo que significaba que le confundieran con un republicano, se dedicaba a escribir cartas. Entonces él escribía una carta personal para cada uno de los miembros de la iglesia. La Guerra Civil Española duró 3 años, del 36 al 39. Y don Samuel le escribió una carta a cada miembro de su iglesia cada día durante 3 años, imagínense. Él pudo haber dicho: pues no puedo salir, ¿qué hago, Señor? Tú conoces que los militares me van a apresar porque van a pensar que soy republicano, van a pensar que llevo debajo de mis ropas armas o lo que sea, o algún plan secreto para pelearme con Franco. ¿Qué hacía el hermano? Escribía cartas a cada hermano, y con cada hermano, a cada uno le decía: hermano, hermana querida, estoy orando por usted, por esto y por esto otro. Sepa que le estoy pidiendo al Señor que le dé fidelidad, que le dé constancia, que le dé madurez, que le dé paz, que le dé en esta circunstancia tan difícil. Imagínense, hay muchas películas que nos expresan, que nos detallan lo que significó para las iglesias en España el periodo de Franco. Franco era un católico muy cerrado, ¿no? Hay por ahí una fotografía muy conocida de él besándole la mano a uno de los papas.
hincado y besándole la mano, obviamente vestido de gala militar, porque era un militar, Francisco Franco. Entonces es muy importante que yo tenga claro que el tiempo que yo tengo, la libertad que yo tengo, no debo usarla como pretexto para pecar, sino más bien debo aprovechar el tiempo que tengo para poder buscar a mi hermano, a mi hermana, darle una palabra de consuelo, darle una palabra de aliento, darle una palabra de soporte, darle una palabra de acompañamiento. Pero que además dice, sírvanse los unos a los otros por amor, atiende a tu hermano por amor. No le digas, ya llegaste, ya sé que quieres que te sirva de comer. Si le vas a servir, sírvele por amor. Si le vas a dar algo, bríndate con la transparencia de un creyente que ama a su hermano porque ama a Dios, de un creyente que ha sido transformado por Dios para justamente dar frutos que tienen que ver con Dios. Es en ese sentido muy importante, y por eso Pablo les dice a los hermanos, si los judíos vienen y te dicen no te juntes con los que son no judíos, porque también pasa eso, que hay discriminación, ¿tú de qué tradición eres? No me olvido de una ocasión que yo estaba enseñándole a un grupo de pastores de la iglesia adventista. Éramos alrededor de unos 30 pastores, ellos que me hicieron favor de convidarme, un hermano que me conoce, que fue mi alumno. Hermano, ¿podrías venir? Es una reunión de ministros. Claro que puedo ir, hermano, con todo gusto. Entonces estuve ahí presentando los temas que me pidieron. No me olvido de que en un espacio que hubo para el café, un hermano se acerca y me dice, hermano, me abraza, y dice, hermano, lo felicito porque me doy cuenta que no hay ninguna diferencia entre lo que usted enseña, usted predica, y lo que nosotros enseñamos y predicamos. Digo, gracias a Dios. Lo que bueno que el prejuicio no fue lo importante para usted ni para mí, porque yo en ningún momento dije, son adventistas, yo no me llevo con los adventistas. Yo lo que predico es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que produce frutos, y es lo que Pablo les está diciendo. Por favor, hermanos, ¿sí? No usen el tiempo libre para el ocio, no usen el tiempo libre para el pecado. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, porque nadie nos detiene la mano, ¿no es cierto? Nadie nos dice no, o nadie nos mete a fuerza a lugares donde no tendríamos que haber entrado nunca, ¿sí? En ese sentido Pablo les dice, nada más no confundan la libertad de hacerlo con tengo el permiso de hacerlo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tengo yo la libertad de hacerlo, y otra cosa es que tenga yo el permiso de hacerlo. Y no tengo el permiso de hacer todo lo que yo quiero. Todo me es lícito, pero no todo conviene, dice Pablo. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar atrapar por ninguna cosa, ¿sí? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y ahí tengo yo que ser lo suficientemente maduro, lo suficientemente consciente, lo suficientemente claro de poder entender que el Señor me da la posibilidad de utilizar el tiempo que Él me permite, justamente asignándole a cada tiempo una actividad específica. Tengo libre de aquí a tales horas. Puedo dedicarme a no hacer nada y puedo dedicarme a orar. ¿Qué voy a hacer? Lo obvio sería, me voy a dedicar a orar, pero termino dedicándome a no hacer nada. Entonces quiere decir que estoy mal aprovechando la libertad que el Señor me está dando. Estoy desaprovechando las posibilidades que el Señor pone frente a mí. ¿Qué sabes de fulano, sutano, de mengano? A ver, dame cuentas de tu hermano, de tu hermana. ¿Por qué no están? ¿Por qué no han venido? ¿Qué puedes saber de ellos? Y entonces tengo tiempo, voy a marcarles. Tengo tiempo, voy a buscarles. Tengo tiempo, voy a preguntarles. ¿Qué está pasando en tu vida, hermano? ¿Qué está pasando en tu circunstancia tal, específica, no? Y es que fíjate que me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa lo de más allá. Tengo estas luchas, tengo estas aflicciones. Y entonces el hermano Pablo les tiene que decir esto. Nada más que no usen la libertad como pretexto, como ocasión para decir, yo no quería robar, pero ahí estaban las cosas. ¿De veras no querías? ¿O terminaste tomándolas porque pensaste que nadie te veía? Porque pensaste que no iba a haber consecuencias, ¿no? Y eso es muy importante, porque nosotros como iglesia tenemos que estar vigilantes de eso que hacemos todos los días, porque sí hay consecuencias, sí hay consecuencias. Yo puedo pedir perdón de cada vez que hierro, sí, y el Señor me va a perdonar, sí, pero el Señor no va a evitar que haya consecuencias. Yo hice tal cosa tal día, y quizá muchos años después, tal cosa que yo hice, incluso de que ya me perdonó el Señor, manifiesta las consecuencias, porque muchas veces no pensamos en eso. Es que yo nunca me imaginé. Pues es que no es lo que tú te imaginaste. Es realmente que tú hayas visto, calculado, entendido que sí hay consecuencias que pueden expresarse después de mucho tiempo, ¿no?
Si hay flores que salen después de que hubo meses de nieve, imagínense. La nieve estuvo ahí sepultando esas flores. Pasa el tiempo del deshielo y pasa el tiempo, llega el tiempo de la primavera y brotan. No, nosotros podemos pasar temporadas así, decir, Señor, no, es que no vale la pena ser tu hijo, no vale la pena estar al pendiente de ti, no vale la pena estar al pendiente de mis hermanos, no vale la pena dedicarles tiempo, son malagradecidos, son inconstantes, son poco fieles, son desleales, etcétera, etcétera. Eso es mi pretexto, eso es mi ocasión para no dedicarme a lo que el Señor quiere que me dedique. No uses tu libertad para pecar, usa la libertad que yo te doy para amar a tus hermanos, lo que me está diciendo. Y aquí les tiene que decir a los Gálatas, nada más recuerden que la ley se resume justamente en el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo cual quiere decir que tú no vas a pecar porque vas a pensar en las consecuencias. Tú no quieres pagar tales consecuencias, no provoques esas consecuencias para otros, ¿sí? Tú no las quieres sufrir, no las provoques como amando a tu prójimo, porque a veces, insisto, no nos damos cuenta del alcance que puede tener en un momento determinado una actitud mía, una palabra mía, un gesto mío, una inactividad mía, porque eso es muy importante. Y aquí Pablo les está diciendo a los hermanos gálatas que había quienes decían, sí, la ley, sí, los profetas, sí, el Antiguo Testamento, y los creyentes que decían, no, Cristo vino y ya cumplió con todo eso. A nosotros nos toca obedecer sus enseñanzas, sus mandamientos. Y había estiras y aflojas. Por eso el apóstol tiene que decirle, si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse, dice esta versión, también los unos a los otros. Porque puede pasar que yo haga un comentario, es que a mí no me gusta la clase de fulanito, a mí no me gusta la clase de sutanito. Yo puedo hacer el comentario. Yo inclusive puedo llegar en una actitud de, es que tú no sabes, ¿no? Es que tú no tienes claro esto, tú no tienes claro lo otro. Y ya entré yo en esta situación de morder a mi hermano, porque estoy siendo agresivo con esta parte de demostrarle que no tiene capacidad para hacer lo que Dios le pidió que hizo. Pero si Dios se lo pidió, ¿yo por qué lo cuestiono? A Dios, porque no estoy cuestionando a mi hermano, estoy cuestionando al Dios que le dio esa carga, que le dio esa tarea. No me olvido de una ocasión que me convidaron a hablar con profesores en el estado de Tlaxcala. Nunca me dijeron que eran las 4 normales de Tlaxcala, las que los 4 grupos de profesores de las 4 normales de Tlaxcala, a los que les iba yo a dar un curso. Les di un curso y ellos muy respetuosos, ¿no? No sé si eran del CENTE o de la CENTE, los colegas que estuvieron en aquella ocasión. ¿Para qué digo mentiras? Yo no, a nadie le pregunté, ¿con quién está? Si usted está con la coordinadora, no me hable. O si usted está con el sindicato, menos, ¿no? No, yo di mi curso, terminé mi curso y se acerca un profesor que estaba hasta adelante y me toma del codo y me toma de la mano, me aprieta fuerte. Muchas gracias, profesor, pero no me suelta ni el codo ni la mano. Se ve que usted no es de normal, ¿verdad? Le digo, no estudié en la normal, yo soy de la universidad. Ya le dije, dice, se le nota, por esto, y me empezó a dar una lista de más de 20 cosas que como no normalista no hice. Porque se supone que los normalistas aprenden que las cosas tienen que ser así, 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 así y así. Y a mí me envió, en ese momento yo fui como representante del lugar donde estaba ya haciendo mi maestría. Le mandaron la petición, no había quien de los profesores pudiera viajar. Me buscaron a mí, la secretaria, que era la secretaria de la directora de ese centro de investigación, y me buscó y me dijo, ¿puedes pasar a la oficina de la profesora, de la doctora fulana? Claro que sí. Dígame, doctora, fíjate, Esteban, que hay una invitación para un curso de esta naturaleza en Tlaxcala. Ellos te pagan todo, te pagan el pasaje y te pagan el hospedaje y los alimentos. No te van a dar un dinero extra, pero puedes ir por cualquiera de nosotros. Claro que sí. Ya me dan los requisitos del curso, ya me preparo, ya voy, ya llego, ya me esperan, ya me llevan al lugar. Un hotelito de los muchos hotelitos que hay ahí a las afueras de la ciudad capital, que son viejas haciendas o cascos de hacienda, pues muy bonitos son los lugares. Entonces ya estoy con ellos, trabajo, y este profesor colega, se ve que no fuiste a la normal. Digo, sí, no fui, es mi pecado, le digo, no, pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? Dios me da la posibilidad, así le dije, Dios me da la posibilidad de poder hablar con colegas normalistas para poder servirles, ¿no?
porque yo vengo en esa calidad, no vengo ni representando al lugar donde estoy haciendo mi maestría, ni representando a la directora del centro de investigación al que me invitaron. Vengo porque soy creyente, porque soy cristiano y creo que Dios me da esta posibilidad a mí y no a mis colegas, mis compañeros de generación, que había gente muy destacada, pero no les pidieron a ellos, me pidieron a mí. Le digo, yo vengo en calidad de que a mí me tuvieron la confianza y yo tengo claro que Dios quiere que yo esté aquí. Así de que no tengo por qué darte cuentas. No, pero es que espérame, no es que tanto. No me soltaba, se tardó como 15 minutos ahí. Yo diría la palabra apedreándome, ¿no? Sí. No me soltaba hasta que ya finalmente viene otro colega y me dice, ¿me permites? Profesor, lo quiero convidar a comer. Con todo gusto, ya fue como me soltó este colega, ¿no? Y esto es muy importante porque luego en las iglesias hacemos lo mismo, nosotros, porque la cultura es así. Llegamos y le decimos, no, es que tú no sabes, es que tú no has leído a fulano, no has leído a sutano, no has leído a perengano, tú no estuviste en tal actividad, tú no conoces tal tradición, porque hay hermanos que así son. Tú, ¿verdad que tú no estuviste nunca en tal reunión? No, por eso no sabes cómo se hace, ¿no? Por eso lo haces mal, porque además luego nos damos a esa tarea, ¿no? Por eso es que no entiendes cómo son las cosas aquí, pero aquí las cosas son de esta naturaleza. Y Pablo les dice, más bien sírvanse los unos a los otros. Ustedes quieren mostrar que son cristianos, háganlo por amor. No lo hagan en este asunto de descalificar, en este asunto de amarrar a alguien, en este asunto de imposibilitarle a alguien que siga creciendo, que siga desarrollando, que siga madurando. Pues por favor, háganlo por amor. Ténganle confianza, que eso es muy importante. Ténganle confianza a la gente que le piden que haga ciertas tareas. Y eso es muy importante. Porque si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, se van a terminar consumiendo. Y si nos consumimos, se acaba el testimonio, hermanos. Es como muy importante eso. Oye, hermano, ¿y tú por qué no vas a las reuniones? Porque ya viste el hermano fulano lo que dice cada vez que yo hago una intervención. Ya viste el hermano sutano cuando comemos, que tenemos nuestros convivios, nunca se sienta conmigo. Y cuando en alguna ocasión yo le he pedido, hermano, ¿me puede servir un poquito de agua? ¿Cómo me mira con desdén? Se va, ¿a qué voy? Si me tratan así. No es cierto que hay gente que así es, o así somos, y a veces no nos damos cuenta que estamos siendo en ese sentido indiferentes y estamos siendo en ese sentido poco atentos con la gente, ¿no? De no atender con paciencia, que el hermano fulanito quiere frijoles otra vez, y me pide que se los sirva, si puedo yo servirle. Tengo que hacerlo por amor. No puedo decir, usted se puede levantar, sí se puede levantar sin duda. Usted tiene 2 pies, sin duda los tiene, no me cabe duda, ¿no? Pero no es el modo como yo quiero o yo debo responderle al hermano, o yo debo acercarme a su necesidad, a su circunstancia. Pero tú siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Si siempre sabes que aquí damos el caldito con estas características, ¿por qué? A pesar de que sabes eso, pides doble y te quejas luego de que tienes acidez. ¿Qué quieres? ¿Sí? A veces eso es muy importante. Por eso dice, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. El problema no es pelear, el problema no es tener diferencias, el problema no es tener actitudes diferentes con respecto a problemas específicos. A mí no me incomoda cuando el pastor Roberto se acerca y me dice, pastor, yo veo que está pasando esto, pastor, yo veo que está fallando esto. No me incomoda, tengo que entender que Dios me está hablando por conducto de mi hermano. Tengo que entender que el Señor le está dando a él la capacidad de ver cosas que yo no estoy viendo y tengo que aceptar que en humildad viene y me comparte, viene y me dice. No está presente, pero el hermano muchas veces lo ha hecho, con cariño muchas veces, a veces también con dificultad, tengo que reconocer, pero uno tiene que tener presente que es inevitable que a uno le digan, hermano, no estás haciendo bien esto, no estás haciendo bien lo otro. Es muy importante, pero aquí el énfasis está en el amor. Hermano esto, hermano lo otro, pero tengo que hacer no en el tono de no lo sabes hacer, tarado, como el profe este que me dijo, no fuiste a la normal. Y efectivamente yo la única vez que fui a la normal fue en el metro normal, que pasé por ahí, imagínense. Entonces de repente Dios me pone en esa circunstancia y poder decir, con mis hermanos tengo que tener paciencia, con mis hermanos tengo que tener la visión de lo que Dios está completando en sus vidas, porque Dios está completando cosas en la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Yo puedo, y a veces a mí me pasa, sobre todo a partir de mi evento, como quedé con la torpeza de mi motricidad, de repente me pasa que voy en el andén del metro, en el andén del metrobús, y alguien que es completamente ajeno a mí
que va delante de mí, según yo me estorba, ¿no? Imagínense, me pasa que me enojo porque me estorba. La persona ni me conoce, ¿no? Va caminando delante de mí y no tiene por qué ir a la prisa que yo voy, pero a veces me enoja, tengo que reconocerlo. Ayer sobre todo que andaba con Jimenita, y Jimenita desde luego, siendo una niña tan pequeña, no quiere andar en el metro. ¿Quién quiere andar en el metro? Uno lo hace porque no le queda más alternativa, ¿no? Pero ella me dice, papá, no. Digo, mi amor, tenemos que hacer cosas. Entonces ahí vamos en el metro. Voy con ella y de repente va un señor delante y digo, este señor estorba. Yo dije, pero ni me conoce, ni siquiera me ve, ni siquiera sabe que voy detrás de él, ¿no? Porque la gente va al ritmo que va, ¿sí? Va lenta y yo quiero que vaya a prisa, ¿no? Es imposible. Entonces yo tengo que tener presente eso siempre, que mi naturaleza humana es así. Mi naturaleza humana es buscar pleito donde no lo hay, buscar altercado donde no lo hay. Y en la iglesia pasa que yo puedo decir, el hermano fulano, usted no sabe cantar. Sí es cierto, no sabe cantar, pero para eso estamos los demás. Hay alguien que tiene mejor capacidad para escuchar y leer la nota, que lo haga, que cante fuerte y que le ayude al hermano. ¿Qué se hace cuando a uno lo están enseñando a trabajar en coro? Que lo ponen siempre al lado de dos colegas que cantan mejor que uno, que le ayudan a uno a que uno aprenda a entonarse, a que uno aprenda a respetar los tiempos y los compases, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando estuvimos en Lomas Verdes, que eso hacía Esperanza conmigo. A mí me ponía al lado de dos muchachos tenores para que me enseñaran a cantar adecuadamente, ¿no? O sea, Esteban, por favor, te mueves de ahí, te pasas en medio de fulano, hasta que un día dije, ¿por qué, hermana? Porque cantas muy mal, me dice, ¿no? Entonces se trata, no, pero no lo hacía en un sentido de desaprobación, sino se trata de que aprendas escuchando a tus colegas, al de tu izquierda y de tu derecha, y que aprendas a usar los dos oídos, me dice la hermana que era la maestra de música, ¿no? Sí, ya después poco a poco, ¿no? Ya después ya me dejaba que me sentara con los tenores, desde luego, pero que me sentara donde yo quisiera ya, pero sí, al principio sí me decía, siéntate, por favor te mueves de ahí y te pasas para acá, ¿no? Y es como muy importante que yo en eso tenga claro que no se trata de desanimar a ningún hermano, ni de consumir a ningún hermano, ni de terminar con las posibilidades de ningún hermano. Cada uno de nosotros tiene que aprender a respetar la obra que Dios está haciendo en la vida de mi hermano y de mi hermana. Tiene uno que respetar que Dios está trabajando en fulanito, lo está preparando para qué tarea, no sé, pero que lo está preparando, lo está preparando. Pablo, cuando está en Antioquía, justamente, Pablo y Bernabé están en Antioquía y eran las grandes figuras para aquella generación. Eran grandes hermanos nuestros, hermanos con una gran trayectoria, con un peso importante, con una madurez consistente. Y de repente están orando los hermanos y el Señor que dice, a estos dos que ustedes consideran como los muy fuertes, como los muy valiosos, me los apartan para la obra misionera, ¿no es cierto? Hechos capítulo 13, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada iglesia debemos tener la capacidad de poder ver lo que Dios está preparando en la vida de nuestro hermano, nuestra hermana. Nuestro Dios se encarga de hacer eso. Por eso yo tengo que servir en amor a mi hermano, a mi hermana. Porque mi hermano, mi hermana, a quien el Señor va a llevar a otras iglesias, a otras latitudes, debe sentirse amado por su ministerio. Debe sentirse amado por mí como hermano, como compañero, como amigo en la fe. Y debe sentirse estimulado, porque el día que se vaya, que no lleve rencor en su corazón. El día que se vaya, que no lleve heridas en su cuerpo que yo le pude haber hecho porque lo mordí, o porque lo descalifiqué, o porque hice un comentario inadecuado sobre su desarrollo. Por eso Pablo lo tiene que decirles, no usen la libertad como pretexto para pecar. Cada vez que yo lastimo a un hermano o a una hermana, estoy lastimando el cuerpo de Cristo. Y eso es muy importante tenerlo presente. Que si yo lastimé a mi hermano, si yo le provoqué alguna circunstancia que a ella le ha afectado, yo tengo que tener la capacidad de decirle, hermano, no me di cuenta, discúlpame, perdóname, en el nombre del Señor te solicito que tengas cuidado conmigo, porque sí, efectivamente no me di cuenta que hice este comentario, o que tuve este descuido, o que tuve esta actitud grosera, que terminó lastimándote a ti, porque es lo que Pablo está. La ley se resume en el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que identificar, tener presente todo aquello que me lastima a mí, para no repetirlo en la vida de mi hermano o de mi hermana, ¿sí? Hay cosas que me lastiman a mí, sin duda hay cosas que me lastiman, pero entonces como sé lo que se siente recibir tal tipo de comentarios, tal tipo de palabra, tal tipo de actitud, como sé lo que se siente, y yo amo a mi hermano, no voy a repetir ni palabras
ni actitudes que lastiman, porque a mí me lastiman. Entonces a eso se refiere. Por favor, recuerden que se trata de amarse y se trata de servirse mutuamente, pero sobre todo se trata de mantener el testimonio, que los hermanos no se vayan de aquí y que los hermanos no digan, los que se quedan, ni sobra el que se va, ni falta el que se queda, pues, ni falta el que se va, ni sobra el que se queda, ¿no? Es como dice el dicho, ¿no? ¿Sí? Entonces, que tengamos mucho cuidado de no caer en esas actitudes. Y el hermano fulano, ¿por qué no aparece? Porque está de viaje, porque está enfermo, porque tiene tal circunstancia, nada más. Por eso no nos acompañó este domingo, ¿no? Hasta nuestro hermano Fernando estuvo en un campamento, terminó, en estas semanas se pasaron, terminó hoy, me dice, regreso a la ciudad el día de hoy, no voy a llegar a la iglesia, pero voy a llegar más tarde, me dijo. Muy temprano en la mañana me mandó un mensaje y les comento para que no nos alarmemos que no está porque no quiere venir, no está porque tuvo un campamento de entrenamiento en el que participó, hoy terminó, hoy regresa, o ya regresé, no sé si ya regresó. No, como a las 4 o 5 de la tarde. Muy bien. Bueno, entonces, hoy regresa. Y nuestro hermano José Antonio pronto viaja a Panamá. ¿Siempre no? Lo cancelé a Venezuela. A Venezuela, perdón. Problemas con el pasaporte. Bueno, iba a viajar a la boda Del hijo de Miriam, el hijo menor de Miriam Maceda. Sí nos acordamos de Miriam Maceda. ¿Sí nos acordamos? Sí. ¿Sí nos acordamos de Miriam Maceda? ¿No? ¿Sí? ¿No? Usted tampoco. Olga Ruth dice que sí. Olga Ruth conocía a todo el mundo en Oreb, ¿no es cierto? Por eso dice que sí. Porque ella tenía que estar al pendiente y muchas veces el pastor le pedía que estuviera al pendiente, ¿no es cierto? Su pastor le decía, Olga Ruth, quiero que por favor me investigue por qué el hermano fulano ya no ha venido en tantos domingos, ¿no? Y ya la hermana buscaba la manera de poder informarle al pastor. Decía, pastor, fíjese que ha pasado esto, y él ya sabía. Entonces él oraba y ya predicaba para atender esas necesidades, ¿no es cierto? Sí, por eso es que se acuerdan. Entonces, el viaje que iba a hacer nuestro hermano tenía que ver con eso, con acompañar a Miriam en la boda del hijo, ¿no? En Venezuela, en la Venecia de América Latina, que eso es Venezuela, la Venecia de América Latina, por eso se llama Venezuela. No es Venecia, sino Venezuela, ¿sí? Porque es una Venecia chiquita. La Venecia de América Latina le pusieron los conquistadores, Venezuela, ¿sí? Bueno, oremos, hermanos, que el Señor nos permita estar atentos los unos a los otros